buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nubarrones sobre la economía colombiana, la guerra en Ucrania, el proceso electoral y también la inflación son algunos de los factores que están generando nerviosismo en los mercados. Analizaremos el tema puntualmente sobre Colombia con el analista Sergio Olarte del Scotiabank Colpatria. A pensar muy bien sus inversiones. Si usted tiene plata invertida o planea invertir algún dinero en las próximas semanas, tenga cuidado. La volatilidad y el nerviosismo de los mercados se convierten en factores que debe tener muy en cuenta. Un experto de Colfondos nos contará cómo tomar buenas decisiones. Inundados de smartphones, la penetración de los celulares inteligentes en Colombia y en América Latina deja cifras sorprendentes. Juan Fernández nos trae detalles sobre el más reciente reporte. Comenzamos esta emisión con esta noticia muy importante de última hora. Ecopetrol anunció hoy que en el 2021 tuvo las mejores ganancias y resultados financieros de toda su historia. El ingreso consolidado llegó a 91,7 billones de pesos, es decir, un 83,4% más que en el año 2020. La utilidad neta, repito, histórica, de 16,7 billones de pesos. El EBITDA, por su parte, alcanzó 42 billones de pesos. Las reservas de hidrocarburos subieron a 2.002 millones de barriles de petróleo equivalentes. Por su parte, la producción subió a 695.000 barriles de petróleo equivalentes por día. Además, la compañía anunció que propondrá a la Asamblea de Accionistas distribuir para este año un dividendo de 280 pesos por cada acción. El año pasado entregó 17 pesos. Los buenos resultados tienen que ver, entre otras razones, con los precios del petróleo, que desde el año pasado han mostrado fuertes niveles de recuperación. Y a propósito de los precios del petróleo, esta es la cifra económica del día. $107.26 y corresponde al precio máximo alcanzado por el barril de petróleo Brent en el mercado internacional. Se trata de una alza cercana al 10% en su precio, lo que sorprende todavía más, pues se registró en apenas una jornada. Este es el precio más alto para el petróleo desde el año 2014, en su referencia a Brent, y fue provocado por los temores de una restricción en la oferta de crudo derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sumado a eso, está la incapacidad del resto de países para suplir, por ahora, ese eventual faltante. Y seguimos hablando de noticias claves para nuestra economía, porque varios nubarrones han venido apareciendo, lo que genera alguna incertidumbre sobre los avances en el proceso de reactivación económica de nuestro país. Para analizar este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor Sergio Olarte. Él es el analista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches y un saludo muy especial a todos los televidentes de Signo Pesos. Doctor Olarte, el año pasado cuando hablábamos con ustedes decían, no, el principal, digamos, temor que tenemos en este momento de cara a la reactivación económica mundial es la pandemia. Prácticamente que esa era como la única preocupación, pero ahora se está sumando a la pandemia, ¿no? La inflación, las tensiones geopolíticas en Rusia y en Ucrania y ahora el proceso electoral en Colombia. ¿No le parece a usted que como que se está enrareciendo el ambiente? Pues Víctor, la verdad es que sí hay bastantes incertidumbres. Por un lado, pues es innegable que la economía colombiana va bien y tenemos que ponerlo de presente. El año pasado crecimos muchísimo, pero para consolidar esta recuperación tenemos que entender que hay muchos nubarrones, como usted dice, y tenemos que saberlos navegar. Las elecciones son uno, de todas maneras, los grandes inversionistas les da susto que les cambien las reglas de juego. Entonces, hasta no saber qué puede pasar con las reglas de juego, es decir, quién es la próxima administración, cómo está compuesto el próximo Congreso, seguramente esas inversiones se pueden posponer un poco. Entonces, para usted, de todos esos elementos que estamos mencionando aquí, ¿lo que más genera incertidumbre y preocupación en el caso colombiano es el proceso electoral? Pues
En mediano plazo, definitivamente. El miedo, digamos, para invertir de largo plazo está ahí. Sin embargo, en el corto plazo, definitivamente tenemos que hablar el efecto de precios. El efecto de precios es muy importante, la inflación de alimentos, los cuellos de botella por los contenedores, de los que hemos hablado varias veces, continúan haciendo que dé miedo que el ingreso disponible de las familias no alcance. Y eso puede bajar un poco la reactivación económica. Pero además de todo, como para ponerle la cereza al pastel, pues tenemos un conflicto que puede volverse mundial, que es el de Rusia y Ucrania, haciendo que los precios suban más, porque esos dos países son grandes exportadores de de bienes básicos, de petróleo, de trigo, de fertilizantes, pero adicionalmente porque pues una guerra es muy costosa y genera caídas en las producciones del mundo y genera muchas incertidumbres. Entonces, en el corto plazo es esto, pero en el largo plazo es definitivamente que Colombia debe mantener unas reglas de juego claras para poder atraer la inversión. Es que, doctor Olarte, el candidato que está punteando en este momento las encuestas, el doctor Gustavo Petro, pues ha manifestado que dentro de sus planes, si llegara a ser presidente de Colombia, cambiaría el modelo económico del país. ¿Qué piensan los mercados de eso, los inversionistas, los que financian a Colombia? Mire, yo creo que el quick acá del asunto, lo importante es pensar que las instituciones colombianas después de la Constitución del 91 hicieron instituciones muy fuertes. Entonces, el presidente que llegue tiene que negociar con un Congreso que es el que hace las leyes y tiene que pasar por una Corte Constitucional que es la que las avala. Entonces eso es muy importante, pero adicionalmente, si yo lo que quiero es cambiar las reglas de juego de nuevo, tengo que tener claro que eso puede tener ventajas, pero también tengo que ir con los costos de esto. Y los costos de esto es que buena parte de los inversionistas que tenemos en este momento, domésticos e internacionales, no estoy hablando de los inversionistas de portafolio, de los que compran TES, no solo ellos, los que crean empresa, tampoco les gusta porque ellos pues aprendieron a jugar el juego con las reglas que tenemos en este momento y les da susto que les cambien las reglas de juego porque no sabe qué va a pasar después. Entonces eso sí definitivamente está creando mucha incertidumbre y está haciendo que algunas inversiones por lo menos se atrasen. La combinación de todos estos elementos que generan incertidumbre y preocupación, todas estas cosas, si se llegan a materializar, ¿podrían frenar la reactivación que está presentando la economía colombiana? Pues hay efectos bien dinámicos y bien contradictorios, Víctor. En el neto, en grueso, yo diría que sí, esto puede afectar definitivamente la reactivación, sobre todo en el corto plazo, la subida de la inflación, que puede hacer que el consumo se desacelere mucho, y de nuevo, la incertidumbre política, pero también hay que tener en cuenta que con lo que comenzó usted el programa, y es que el petróleo ya está por encima de $100 el barril, no se ve bajar muy fuerte en los próximos meses, digamos, y eso también ayuda a Colombia, porque eso genera entradas de dólares, nuestras exportaciones van a valer más y adicionalmente ayuda unas cuentas fiscales bastante deterioradas que están en este momento. Entonces hay que balancear las dos cosas, pero yo creo que el resultado neto, si se materializan todos los riesgos a la baja, una inflación muy alta, una guerra que dure mucho más, unos cuellos de botella que sigan muy fuertes y unos cambios de reglas de juego que pueden desestabilizar un poco el país, definitivamente el efecto neto es de desaceleración de la economía colombiana. Inflación, toca usted el tema que más preocupa a los colombianos en este momento, la carestía. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Se va a mitigar el efecto de la inflación en la medida en que avance el año con los anuncios del gobierno nacional? ¿Qué tanto poder está teniendo en este momento el Banco de la República por más de que suba tasas de interés para calmar un poco los precios? Uy, son muchas preguntas, Víctor, definitivamente, pero usted tiene razón, hay que verlas todas juntas. Nosotros lo que vemos es que en un evento donde no dure mucho el conflicto o no se escale demasiado el conflicto entre Rusia y Ucrania,
el efecto de los precios de los alimentos, sobre todo a nivel internacional, va a ir cediendo a medida que pase el año, a medida que el mundo está teniendo un clima mejor, entonces las cosechas están mejores. Lo mismo acá en Colombia, la papa seguramente va a caer de precio en el segundo semestre del año y eso va a ayudar a la inflación. Sin embargo, los riesgos son a que eso no baje tanto. En el escenario central, un efecto, digamos, de normalización de precios debe comenzar a partir de marzo de este año, lentamente bajando la inflación, que seguramente va a llegar a niveles de 7.6, 7.7% para terminar alrededor de 5.4 este año. Y la subida de las tasas de interés del Banco de la República, más que para afectar la inflación que estamos viendo hoy, que no puede hacer el Banco de la República que llueva más o que lleguen más alimentos, eso no lo puede hacer ellos, pero sí al subir las tasas de interés manda la señal a los agentes de estimular el ahorro, disminuir un poco el consumo excesivo, digamos de alguna manera, y eso ayuda a formar precios mucho más conscientes y cercanos a la meta el próximo año. Pero si nos sigue sorprendiendo a la inflación, seguramente les va a tocar subir más las tasas de interés. Y por ende subirán más los intereses de los créditos bancarios a las personas naturales, en fin, y a las empresas. Una última pregunta, doctor Olarte, pues el tema electoral es cíclico, ¿no? Cada 4 años los inversionistas dicen lo mismo, es que tengo susto, hay riesgos políticos, hay riesgos electorales, pero eso pasa casi en todos los países cada 4 años, cada vez que se elige un Congreso y un presidente de la República. Pero me llama mucho la atención que usted ha mencionado durante esta entrevista muchas veces el tema Ucrania-Rusia. ¿Por qué si es algo que está tan lejos, por qué le preocupa tanto? ¿Eso cómo me puede afectar a mí como ciudadano colombiano pensando en la economía? Definitivamente primero es una excelente pregunta y segundo es muy importante porque ese conflicto puede generar varias cosas. La primera es que los precios de los bienes básicos a nivel internacional se pueden quedar muy altos. Podemos tener precios altos del petróleo, que por un lado es positivo, pero por el otro lado la gasolina de pronto nos va a subir. Ellos son exportadores de trigo y nosotros utilizamos mucho trigo. Si los precios del trigo están subiendo, pues eso va a hacer que los precios del pan y de buena parte de nuestros alimentos no bajen. Y adicionalmente ellos son exportadores de fertilizantes, de urea, que es muy importante para la agroindustria colombiana. Si los costos se mantienen altos, pues definitivamente eso va a mantener alto la inflación. Pero adicionalmente, una guerra, por más lejos que esté, hace que buena parte de los presupuestos de las naciones se dediquen a la guerra, a las armas. Entonces van a dejar de invertir en países emergentes que tanto potencial tenemos, hacer carreteras acá, hacer de nuevo empresa, agroindustria. Eso se aplaza porque es más importante ganar la guerra mientras tanto. Doctor Olarte, siempre muy interesante hablar con usted, nos deja un panorama más despejado. Muchas gracias por estos minutos, seguiremos dialogando, que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias, una feliz noche también. Desde el Scotiabank Colpatria. Y precisamente el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, intervino hoy durante el foro de ANIF sobre recuperación económica. Allí habló de la inflación como principal factor de preocupación y explicó unas medidas que ya se han adoptado y otras que vienen en camino. Aquí hay una preocupación de una realidad de inflación global que ha llevado incluso a que los Estados Unidos tengan una tasa de inflación superior o del orden del 7.5% por encima de la anualizada para el caso colombiano, que en el caso del Reino Unido también muestra la inflación más alta en su historia, que ha llevado a que el promedio en América Latina sea del 8.4% y que naturalmente impacta nuestro país. Una inflación que se deriva, entre otras, además de una reactivación de demanda sin la suficiente oferta a nivel global y que por lo tanto se deriva del impacto de una pandemia, de las cadenas de proveeduría a nivel internacional, en nuestro caso particular, de los efectos que también generó en la cadena productiva los bloqueos de vías derivados del paro nacional en ese momento, y respecto de lo cual tenemos que actuar en varias direcciones. Una de ellas, naturalmente, con todo el esfuerzo de la política de normalización del Banco de la República a través de su junta directiva, que tenemos que reaccionar también
a través de los esfuerzos que se han venido haciendo de desindexación de tarifas amarradas a salario mínimo, como se hizo al cierre del 2021 en por lo menos 74 de las 85 ítems que se ataban a incrementos de salario mínimo en el país, buscando también un esfuerzo de reducción arancelaria. Hoy seguramente se hace público el nuevo decreto arancelario para cerca de 150 partidas en bienes, particularmente insumos, en sectores industriales y agropecuarios, reduciendo el arancel al 0%, buscando con ello contribuir de alguna manera en materia de costos de materias primas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los detalles de las nuevas OPA lanzadas por el Grupo Gilinski. Ya volvemos. Continuamos en Signo Pesos. Los factores que están trayendo tensiones sobre la economía colombiana están provocando también unos cambios en las expectativas de quienes desean realizar algún tipo de inversión. ¿Cuáles son en este momento las inversiones más seguras y más rentables? Para ver algunas recomendaciones quiero saludar al doctor Andrés Herrera. Él es el vicepresidente de inversiones de Colfondos. Doctor Herrera, buenas noches, gracias por estar en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo. Doctor Herrera, uno habla con todos los analistas y pintan un panorama casi que caótico, que Rusia, Ucrania, que las elecciones, que la inflación, en fin, y uno los ve muy preocupados. En este momento, pensando en el que tiene una platica para invertir, ¿hay opciones o la mejor recomendación es dejar la plata debajo del colchón por seguridad? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que el 2022, a diferencia del 2021, ha sido un año completamente diferente en el sentido de la cantidad de noticias, de incertidumbre, como usted lo mencionaba, de volatilidad en los mercados. Pero todo esto que a primera vista se ve bastante difícil y poco deseable, generalmente trae oportunidades. Y en este tipo de situaciones, así como hay perdedores, hay ganadores. Y eso siempre ocurre. Entonces, siempre que en este tipo de situaciones hay algunos tipos de activos, países, regiones que no les va tan bien, y por la otra parte hay activos o países o regiones que les va muy bien. Déjeme darle un ejemplo. En Colombia el gobierno emite bonos que están indexados a la inflación y estamos en un ciclo inflacionario, sin duda alguna. Estos bonos han tenido un muy buen comportamiento en este 2022. ¿Por qué? Pues porque ante datos altos de inflación, estos bonos generan aún más rentabilidad en la medida en que el dato de inflación sea más alto. Estos son bonos indexados a la VR y pues que básicamente dependerán siempre del valor que ésta registre. Y esto va dado pues obviamente por el dato mensual del IPC. Estos bonos de nuevo han tenido muy buen comportamiento, ¿sí? Sí, no, doctor Herrera, es que empieza usted ya a mencionar algunas opciones de inversión. Están los bonos dentro del mercado de renta fija, como se conocen, pero a veces para un colombiano de a pie, con una platica, es difícil ir y comprarle un bono al gobierno nacional porque eso vale muchísima plata. Pero ¿qué otras opciones hay en el mercado de renta fija para las personas? Sí, es una buena pregunta. De todas maneras, hay algunos bonos o fondos, por así decirlo, que invierten en estos bonos. Entonces, estos fondos, pues usted ya no necesita el capital completo para ir a comprar el bono como tal, sino participar con una cuota dentro de un fondo completo que sí invierte en ese tipo de bonos. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos pensiones voluntarias donde existen fondos de renta fija que invierten en este tipo de bonos. Y pues para eso no es necesario tener un capital completo, es simplemente tener cualquier monto, digamos, de capital sin tener un mínimo establecido que se puede usar para un ahorro con un objetivo en particular. Existe el otro mercado que es el de renta fija, es el de los bonos que usted ya nos está explicando. Hay otro que es el de renta variable y ahí son muy famosas las acciones, los mercados bursátiles, los mercados de capitales, los mercados de acciones, pues. Y estos días hemos visto caídas muy fuertes en las acciones de un día para otro, pero también recuperaciones muy fuertes, lo que llaman volatilidad. ¿Hay alternativas, hay opciones? ¿Usted le metería una platica a la bolsa en el mercado de acciones? Sí, volvamos al punto que cuando vemos este tipo de situaciones hay ganadores y perdedores y creo que la Bolsa de Colombia es el ejemplo perfecto que hace un ganador. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Colombia
tiene una exposición muy grande a energía a través de Ecopetrol, y ya sabemos cómo ha sido el comportamiento del petróleo en este año, ¿no? Ya vamos casi un 30% arriba solo en el 2022. Y obviamente Ecopetrol pues, se ha visto beneficiado pues, por estos precios, y el inversionista especula pues, que le va a ir mejor porque ya empezamos a ver precios por encima de $100 el barril. No lo veíamos hace muchísimo tiempo. Luego el inversionista comienza a especular de creer que los resultados de la compañía van a ser mejores, y seguramente van a ser mejores. Entonces vemos valorizaciones en el precio de la compañía, ¿no? Este ha sido digamos, Ecopetrol ha tenido un muy buen desempeño. Otro tema que ha beneficiado a la bolsa en Colombia pues ha sido el tema de las OPAs del Grupo Sura y de la compañía Nutresa, y esto pues obviamente también ha generado una expectativa positiva y una tendencia dinámica de compra en general dentro del índice. Entonces vamos al Colcap, que es el índice que reúne las principales compañías listadas en bolsa en Colombia, les ha ido bastante bien este año en general. El dólar, mucha gente utiliza el dólar como activo refugio, activo para invertir, porque también sube y también baja de precio. Y en momentos de incertidumbre, pues inclusive llaman al dólar como el activo refugio por excelencia, porque está atado a los bonos del Tesoro americano, en fin, en fin. ¿Usted en este momento recomendaría de pronto, o qué alternativas, opciones ve para invertir en dólar? ¿Le ve potencial al dólar? ¿Es posible que suba o es recomendable que una parte de la inversión esté expresada en dólares? Yo creo que eso es parte de la diversificación. Tener algo siempre en dólares va a ser bueno. Otras cosas podrían ser como el momento en el que uno lo hace. Claro, no va a mirar los últimos 5, casi 10 años ya, haber tenido recursos en dólares ha sido una excelente inversión, una gran manera de ahorrar, pues porque hemos visto cómo el peso colombiano se ha devaluado frente a esta moneda. De todas maneras, es decir, cuando uno está ahorrando, es muy importante mantener el tema de la diversificación, como le decía, y es por esto que pues, tener todo en pesos colombianos no es lo más óptimo. Siempre debe tener algo en una moneda diferente, y pues, como usted bien lo decía, el dólar americano se comporta como la cobertura ideal en este tipo de situaciones. Es por eso que siempre es recomendable mantener alguna porción de los ahorros en esta moneda. Este año pues ha sido un año difícil, ¿sí? No, le quería hacer una última pregunta sobre, digamos, ahorros voluntarios a fondos de pensiones o ahorrar en cuentas AFC. ¿Son buena alternativa? ¿Cómo se han desempeñado? Sí, el ahorro voluntario ha sido una excelente alternativa en los últimos años. Ha sido muy buena, y venimos de unos muy buenos años, como les decía, con un gran desempeño en puntos reales, por encima de la inflación. Venimos rentando bastante bien. Las acciones han tenido una década increíble. Hemos visto grandes valorizaciones. La corrección que vimos en el 2020 a raíz de la pandemia duró muy poco, solo para ver en el 2021 los índices principales del mundo volver a máximos históricos. Y esto todo se ha visto reflejado en el comportamiento de este tipo de productos, ¿no? Claro que sí, pues seguiremos dialogando. Doctor Herrera, muy interesantes sus recomendaciones. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vean ustedes entonces, en momentos de alta incertidumbre también hay oportunidades de inversión. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el gobierno definió ya las 3 fechas definitivas para los 3 días sin IVA en este 2022. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. Tras el cierre de ayer de los 2 procesos de compra de acciones de Nutresa y del Grupo Sura, el Grupo Gilinski quiere ahora hacerse a una mayor porción dentro de estos 2 conglomerados. Para conseguirlo, en las últimas horas lanzó 2 nuevas ofertas, terceras OPA sobre Sura y sobre Nutresa. Veamos. No conforme con el 31.5% de acciones que ya lograron tras la segunda OPA en el Grupo Sura y con el 30.8% alcanzados en el Grupo Nutresa, ahora el Grupo Gilinski decidió lanzar unas nuevas ofertas de adquisición por estas mismas compañías. En el caso de Sura, ahora quiere adquirir hasta el 6,5% de acciones más y de Nutresa hasta el 12% más de propiedad.
Con esta operación, el Grupo Gilinski busca aumentar su participación en Grupo Nutresa por encima del 40% en la composición accionaria. Con esta tercera OPA, el Grupo Gilinski busca aumentar la participación en Grupo Sura por encima del 35%. Por las acciones de Sura, Gilinski está ofreciendo el mismo valor que en la segunda oferta, $9.88 por acción, mientras que por la acción de Nutresa ofrece pagar $12.58. No está buscando una posición controlante directa, pero sí quiere ratificar esos puestos en junta directiva tal que pueda desarrollar algunas propuestas que tiene pensadas y que ya fueron expuestas en los primeros cuadernillos previamente. Estos movimientos tienen consecuencias estratégicas para controlar más empresas del grupo empresarial antioqueño. Si logra esta tercera OPA, Gilinski podría tener injerencia en la joya de la corona del GEA, Bancolombia. Si consigue el 12% que le falta a Nutresa, alcanza el objetivo para controlar a Sura a través de Nutresa con el 44.5% de la participación sin necesidad de que la familia Palacios le venda su participación. Ahora bien, estos movimientos bursátiles son importantes para el país por varias razones. La primera, porque los accionistas que no han vendido y los que ya vendieron tienen mayores rentabilidades, dinero que puede impulsar la economía del país. La segunda, porque podrían darse cambios positivos para las compañías en cuanto a nuevas ideas de negocio, inversiones y proyectos que pueden aumentar el crecimiento de las dos empresas. Y la tercera, porque estos movimientos mejoran las opciones de inversión, atrayendo más inversionistas nacionales y extranjeros, y una consecuencia de ello podría ser la generación de más empleos. Y a esta hora le damos paso a nuestro experto en negocios, Juan Fernández. Buenas noches, Juan. Adelante con su movida empresarial para hoy. Bienvenido. Le voy a hablar del panorama de la telefonía móvil en América Latina y, por supuesto, Colombia, con una serie de datos que se desprenden de la GSMA, esta organización global de operadores móviles, que si bien es financiada por ellos, tiene aspectos interesantes como que las conexiones de teléfonos inteligentes en América Latina alcanzaron más de 500 millones a finales de 2021, una tasa de adopción, como se le llama, del 74%. Los operadores de la región, liderados por compañías como América Móvil y Telefónica, invertirán hasta 2025 unos 73.000 millones de dólares. Varios de esos millones irán a poner a punto las redes 5G. Países como Colombia, donde operan Claro, Movistar, Tigo y otros, están realizando pruebas precisamente de 5G. Juan, ¿y qué datos tiene sobre Colombia? Mire, sí, le doy datos sobre Colombia. Para 2025 en el país habrá 56 millones de conexiones de teléfonos inteligentes, que serán algo así como el 82% de las conexiones totales. En Brasil, el líder, habrá, para comparar, 218 millones de suscriptores, y en México, el segundo mercado de la región, 94 millones. Alrededor de los nuevos 100 millones de suscriptores hasta 2025 provendrán de Brasil y México, con 13 y 11 millones respectivamente. Colombia aportará 3 millones. Sobre esa combinación de tecnologías en el país, lo siguiente: el 3G suma el 40% y el 4G el 45%, pero en 2025 el 4G subirá al 74% y la penetración del 5G apenas será el 4%. Hoy la adopción de teléfonos inteligentes en el país ronda el 63% y para 2025 será el 82%. En ese año, el 75% del país tendrá algún tipo de suscripción a este tipo de telefonía. En total, de América Latina, como vemos en esta movida de hoy, los usuarios de Internet móvil rondan los 358 millones y en 3 años llegarán a 423 millones, una tasa del 64% del total de la población. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con esos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado, que regirá para mañana 3.901 pesos con 62 centavos, cayó 8 pesos con 66 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia, les contábamos, se disparó 8,68%, se ubicó en $106 con 47 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.125.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 0,71%. La acción que más se valorizó fue la del grupo Argos, tuvo una ganancia de 3,49%, y la acción que más cayó fue la de Conconcreto, con un retroceso del 2,14%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El ministro de Hacienda firmó hoy el decreto que define las fechas de las 3 jornadas sin IVA para este año. Serán entonces el primer día sin IVA, viernes 11 de marzo, eso ya es la otra semana. El segundo día sin IVA, viernes 17 de junio. Y el último día sin IVA, el viernes 2 de diciembre. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.